El día de hoy vamos a continuar hablando de la oración del Señor. La oración del Señor es aquella oración modelo con la cual el Señor Jesús enseña a orar a sus discípulos. La encontramos en el capítulo 6 de Mateo, en el versículo 9 al 13. Estuvimos hablando acerca del versículo 12 específicamente, que habla del perdón. Pedimos perdón a Dios diariamente. Dice así el versículo 12: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón diario, hermanos, significa la confesión diaria de nuestros pecados. Significa arrepentimiento diario. La vida cristiana es una vida de arrepentimiento y de renovación repetidos. Siempre seremos pecadores y siempre necesitaremos ser renovados en nuestra fe y nuestro arrepentimiento. Eso nos lleva a una conclusión: debemos perseverar en perdonar. Y la esencia de la perseverancia es ese arrepentimiento diario de nuestros pecados y la confianza en la gracia de Dios para salvarnos. La instrucción de nuestro Señor conecta nuestra perseverancia con el hecho de ayudar a otros cristianos a perseverar, porque esto es parte de lo que significa perdonar a los demás. Jesús instruyó a sus discípulos a reprender a los que habían pecado contra ellos, no para humillar a la persona, sino para ayudar a rescatar al pecador del pecado. Amonestar a un hermano pecador, es buscar a una oveja descarriada, como lo dice en el capítulo 18 de Mateo, de los versículos 12 al 15. Dice lo siguiente: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va a los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Cuando alguien peca contra nosotros, hermanos, debemos buscar reconciliarnos con esa persona en privado. Es muy importante que los hermanos estemos siempre reconciliados. Jesús nos instruyó que dejáramos nuestra ofrenda ante el altar, que nos reconciliáramos con nuestro hermano primero y luego hiciéramos una ofrenda a Dios, es decir, presentar nuestra adoración a Dios una vez que nos hemos reconciliado con nuestros hermanos. Si nuestro hermano no nos escucha, debemos traer a uno o más amigos para que se ocupen también del problema. Una vez más, el propósito es la reconciliación de los hermanos y la curación del cuerpo de Cristo. En Mateo 18, versículo 16, dice: mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahora, en un caso difícil, es posible que tengamos que llevarlo a los ancianos y discutir los asuntos de manera extensa. Dice en el siguiente versículo 17: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, si alguien se niega a arrepentirse, incluso cuando enfrenta a la autoridad de la iglesia, debe ser expulsado. Sin embargo, incluso en este caso extremo, el propósito sigue siendo el mismo: que el pecador se dé cuenta de su pecado y se arrepienta. En la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 10 al 15, dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma.
porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Como pecadores, hermanos, confiamos en la gracia de Dios para nuestra salvación. Solo podemos deleitarnos en el arrepentimiento de otros pecadores. Predicar el Evangelio a los perdidos se trata de llevar a los hombres al arrepentimiento. Tomar la comunión, por ejemplo, al renovar nuestro pacto con Dios, también se trata de arrepentimiento y de fe. El arrepentimiento por nuestro pecado. Entonces, significa no concentrarse en ese pecado. Nos arrepentimos de nuestros pecados no para concentrarnos en ellos, sino para dejarlos atrás, para olvidarlos, para poder seguir adelante en la obra del Evangelio. No podemos seguir trabajando juntos con otros si no podemos perdonarlos, hermanos. No podemos tener la bendición de Dios si apreciamos nuestros pecados más que el reino de Dios. La oración por el perdón que vemos en la oración del Señor apunta precisamente al reino de Dios. Pervertiríamos, hermanos, el significado de la oración del Señor si la convertimos en una oración que se enfoca en el pecado y tiene como objetivo humillar al pecador. No se trata de eso. La cena del Señor también implica arrepentimiento, pero es principalmente una celebración de la victoria de Cristo sobre el pecado. En la oración del Señor, como en la Santa Cena, estamos confesando nuestra fe en Él y renovando nuestro juramento de buscar el reino de Dios y su justicia. Hermanos, que sigan teniendo un excelente día. Dios les bendiga.